Se busca una bruja. Relato adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Mi nombre es Antonio y hace mucho tiempo estuve en busca de una bruja para mi hermano. Lo que les contaré nos pasó en 1984, en una localidad muy oculta, allá por las montañas, fue cuando mi vida cambió drásticamente a consecuencia de ello. Hace muchos años que me aventuré a un poblado no muy lejos de Querétaro, me habían dicho que en esa comunidad llamada San Javier, existía una bruja que podía ayudarme. Cuando llegué apenas acababa de anochecer y estaba lloviznando. Llegué a pensar que las calles estaban desiertas por el clima, entonces recordé lo que me dijo un tío sobre ese lugar y que buscaría a una bruja. Él me comentó que, en esa comunidad, el miedo se había apoderado de la gente y no salían de noche. Me recomendaron que mejor no fuera a hacerlo y que ayudáramos a Eduardo de otra manera, pero no teníamos de otra opción, ya estábamos desesperados. El pueblo era famoso por sus apariciones, nahuales, brujas y leyendas, era el lugar indicado para buscar la ayuda que necesitaba. Mi hermano Eduardo había comenzado a comportarse de manera extraña hace un par de semanas, con episodios de violencia y delirios, seguido de extraños movimientos corporales. Sus extremidades se estaban empezando a alargar de manera irreconocible, pero lo que más nos inquietaba es que por las noches lo encontrábamos parado sobre su cama. No le quitaba la mirada al techo, cuando lo lográbamos bajar de ella notamos que sus ojos estaban en blanco. Un vecino nos sugirió que quizás se podría tratar de algún tipo de hechizo oscuro o una maldición. Además nos habló sobre el pueblo de San Javier y de una persona que era conocida como una bruja. Fue de este modo que, con la esperanza de encontrar respuestas y soluciones, decidí ir a buscar ayuda sobrenatural. Mientras caminaba por la calle empedrada tuve la sensación de que alguien me observaba desde las ventanas de las casas. En un momento, me pareció ver una figura oscura en una calle, pero al parpadear y tallarme los ojos, ya no estaba. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda así que apresuré el paso. Mi intención era llegar a la casa donde se suponía que vivía la bruja. Era una casona grande de madera con un aspecto sombrío, las ventanas estaban cubiertas por cortinas negras que no dejaban ver con facilidad si alguien estaba dentro. Toqué la puerta de su casa, pero no hubo respuesta, no podía irme sin tener alguna ayuda así que toqué con mayor determinación y por fin se escuchó que alguien del otro lado venía. Una anciana abrió la puerta, apenas pude verle el rostro y su cabello blanco. Me preguntó qué se me ofrecía, e intenté explicarle la situación de Eduardo lo más resumido que pude, y sin decirme ni una sola palabra me invitó a pasar. La bruja caminaba de forma encorvada, apenas llegaba a la altura de mi estómago, además su piel era totalmente arrugada. Me indicó un asiento a un lado de una mesa que tenía cientos de cosas encima. Le dije que le pagaría lo que pidiera, pero necesitaba llevarme pronto la cura. Ella me volteó a ver y me pidió que guardara silencio, después se metió a otra habitación y se entretuvo allí por un buen rato. Mientras esperaba a que la bruja se desocupara, estaba contando mi dinero. De pronto sentí nuevamente que me observaban y al girar pude notar que por un costado de la ventana alguien me observaba e inmediatamente se ocultaba. Al principio pensé que era un niño, pero su rostro era diferente. En cuanto me levanté para inspeccionar de quién se trataba, la bruja regresó. Me entregó un frasco con una sustancia verde y en un papel arrugado las instrucciones de su uso. Además, me hizo el comentario de que la sustancia que contenía aquel frasco era muy tentadora para fuerzas oscuras y tenía que tener cuidado cuando saliera de la casa. Le di todo el dinero que tenía, solo guardé para el pasaje de vuelta, pero ella se negó en recibirlo, incluso me dijo que en un futuro ella ocuparía de mí, y seria cuando cobraría la deuda. Agradecí el gesto amable de la bruja y me apresuré a salir para alcanzar el último transporte de la noche. Cuando salí de la casa de la bruja, la atmósfera del lugar había cambiado. Las sombras parecían más densas y las siluetas de los árboles parecían retorcerse, era como si estuvieran vivas.
Me apresuré a llegar a la estación, de reojo podía notar que se formaban figuras oscuras y deformes acechándome desde cada esquina, la sensación de ser observado regresó con más intensidad, pero ahora podía sentir como si de la nada algo me fuera a saltar a mi espalda. Giraba la cabeza para enfrentarme a lo que me acechaba y desaparecía como si nunca hubiera estado allí. No pude evitarlo, el miedo se apoderó de mí, comencé a correr sin mirar atrás, pero las sombras retorcidas parecían acercarse cada vez más y conforme lo hacían el camino se volvía más oscuro frente a mí. De pronto ante mí, noté una figura de lo que parecía ser una niña, y al acercarme a ella me di cuenta de que se trataba de la persona que me estaba viendo en la casa de la bruja. Me detuve en seco sin dejar de mirarla, tenía puesto un vestido rasgado y mugriento, vi que sonrió y me pidió lo que traía en mi bolsillo. Quería lo que me dio la bruja, le dije que no, le indiqué que eso era mío, me gruñó en señal de coraje y me mostró sus dientes. Aquella no era una niña, su cuerpo se transformó en una cosa irreal, sus brazos y piernas se alargaron y se tornaron de un color verde, en su rostro ya no estaban sus ojos, sino dos cuencas vacías. Me volvió a gruñir, inevitablemente recordé las palabras que la bruja me había advertido, sobre las fuerzas oscuras que intentarían evitar que rompiera el hechizo sobre mi hermano y deseaban el frasco. Aunque estaba temblando de miedo, sabía que no podía rendirme, así que apreté con fuerza con mis manos el frasco con las instrucciones y me fui corriendo hacia la casa de la bruja de nueva cuenta. Podía sentir que aquella cosa venía detrás de mí, aún me estremezco al recordar el sonido de las garras arrancando la tierra, y como su aliento se sentía sobre mi nuca. De pronto, noté que la puerta de la casa de la bruja se había abierto y en cuanto toqué la entrada aquella cosa se detuvo. Logré llegar a salvo. La bruja cerró rápidamente y se quedó mirando por la ventana. No me decía nada, solo me pidió que guardara silencio, apenas si podía respirar de lo agitado que me encontraba. Pasaron un par de horas cuando por fin me dijo algo. Me comentó que lo ideal sería que pasara la noche en la casa y partiera en cuanto saliera el sol. Sería lo más prudente y seguro. Nuevamente le agradecí el gesto de amabilidad y aproveché para preguntarle qué fue todo eso. Me comentó que era una criatura parecida al vechuje pero apenas se estaba adaptando a su nueva forma. Por mucho tiempo había buscado una cura y la podía oler de lejos. Era muy probable que a mi hermano le estaba pasando lo mismo. Después de un rato tranquilo la bruja me dio algo de cenar, me entretuve un buen rato platicando con ella hasta que se nos hizo muy tarde. Mentiría si les dijera que fue una noche tranquila pero no lo fue. Estaba recostado en el sillón y en la absoluta oscuridad podía escuchar ruidos por todas partes. Casi puedo jurar que vi un duende caminar entre las sillas del comedor y cuando notó mi presencia se escabulló entre las cazuelas y vasijas de vidrio. Escuchaba que alguien estaba susurrando algo sobre mí, no era la bruja sino parecía ser una plática entre dos personas masculinas pero con voz chillona. Sin darme cuenta por fin caí dormido. A la mañana siguiente el panorama era diferente, sin embargo había mucha neblina y apenas podía distinguir unos metros frente a mí. La bruja me dio un collar que tenía una semilla, me comentó que le llamaban ojo de venado y serviría como un escudo ante toda energía negativa. Por tercera vez agradecí a la bruja y le prometí pagarle de alguna manera. Salí de la casa, las miradas de la gente se dejaron venir ante mí, les parecía extraño ver que alguien hubiera pasado la noche con la bruja. Y entonces me di cuenta, allí estaba aquella niña quien me observaba desde un establo, pude sentir su mirada penetrante pero no se acercaba. Me imaginé que quizás se debía al amuleto que traía conmigo así que con más confianza me apresuré para llegar a tomar el camión de vuelta a casa. El trayecto de regreso a casa fue largo y agotador, lo único que pensaba es que quería salvar a mi hermano de un destino parecido al de aquel ser que vi. Al llegar, encontré a mi madre angustiada, me decía que me esperaba desde ayer, pero al notar que no regresaba ya estaba orando por mí, no quise platicarle todo lo que me pasó para no angustiarla, así que le pedí ver a Eduardo.
Cuando llegué a la habitación lo encontré amarrado de brazos y piernas, sus extremidades estaban más largas de lo que recordaba, sus pies ya tocaban el suelo, tenía un aspecto demacrado y los ojos enrojecidos. Siguiendo las instrucciones de la curandera, le di una cucharada del líquido que había en el frasco, yo empecé a rezar para que esto funcionara. Mi hermano se retorcía del dolor, pareciera que aquello le hervía por dentro, tenía que seguir suministrando la sustancia de acuerdo a las instrucciones hasta que se acabara, pero cada vez que lo hacía su cuerpo se retorcía más y más. Las primeras horas fueron de angustia, mientras Eduardo se lamentaba del dolor parecía que estuviera librando una batalla interna contra las fuerzas oscuras que lo atormentaban. No me decía nada, pero después de medio frasco comenzó a hablarme pidiéndome perdón y que lo dejara de torturar. Sus ojos empezaban a verse normal y su cuerpo volvía a como era antes. Y casi a punto de terminar el frasco me miró, confundido pero agradecido. Sabía que, de alguna manera, había logrado romper la maldición que lo mantenía prisionero. Sentí un gran alivio al verlo como antes, fue tanto el gusto que lo desamarré y lo llevé con mamá para que se diera cuenta lo que logramos. No obstante, fue mi error no darme cuenta que las instrucciones decían que se tenía que acabar todo el contenido del frasco. Habían pasado un par de días desde ese incidente, Eduardo y yo decidimos no volver a hablar de ello con nadie, además mi madre no dejaba de preguntarle a Eduardo si se sentía bien. Por mi parte sabía que tenía una deuda enorme con la bruja. Pensamos que nuestra vida ya transcurría de forma habitual, pero la tercera noche las cosas se complicaron. Mi hermano se quejaba de un dolor fuerte de cabeza, me decía que le dolía como si algo quisiera salir de ella. Me preocupé, pensé que aquella maldición estaba regresando, se fue a acostar temprano pues el dolor lo mareaba mucho. Yo me quedé despierto hasta más tarde con la intención de ayudar a mi hermano por si se requería, pero un ruido proveniente del patio me llamó la atención. Una teja había caído del techo, no era normal pues estaban bien sujetadas, incluso gatos habían caminado sobre ellas durante años y no había pasado nada, pero esta teja, parecía ser que algo la empujó con fuerza. En eso noté que algo se movía en el techo y saltaba hasta el otro lado. Aterrorizado me di cuenta de que se trataba de una figura con las extremidades alargadas, inevitablemente recordé al Bechuje de San Javier. Lo primero que pensé fue que me había encontrado. Me apresuré a cerrar puertas y ventanas, luego subí corriendo al segundo piso y al llegar a la habitación de Eduardo lo encontré sentado en su cama, le pregunté si se encontraba con bien, pero al mirarme sus ojos estaban en blanco, él me rogaba para que lo ayudara. Busqué el frasco dentro de la cajonera de mi hermano y lo hallé aún con el poco líquido que le quedaba, le quité el corcho y al momento en que quise ponerlo en la boca de mi hermano algo golpeó fuertemente la ventana hasta quebrarla. Un horrendo cráneo con cuernos igual a los de un alce se asomaron por ella, extendió su brazo hasta donde estábamos los dos, intentó agarrarme, pero parecía que algo lo repelía, pero por el susto solté el frasco. Cayó sobre la cama y la criatura aprovechó para llevárselo. En cuanto esa cosa estuvo a punto de escapar escuché un disparo proveniente del exterior, el Bechuje soltó el frasco dejándolo caer en el piso quebrándose en cientos de pedazos y el líquido se derramó por todas partes. El maldito monstruo se atoró en la ventana, quiso escapar rápidamente cuando recibió otro disparo, giró rápidamente su cuerpo para salir de la ventana, pero a consecuencia de ello quebró uno de sus cuernos. Fue cuando la criatura se escapó. Mi hermano comenzó a temblar, trataba de mantenerlo tranquilo, pero parecía que estaba convulsionando, de pronto sus brazos y piernas crecieron al igual que el Bechuje, y con las últimas palabras coherentes que le escuché a mi hermano decirme: así déjalo, hermano. Su cuerpo se encorvó adoptando una figura deforme. Todo fue silencio desde ese momento. Sus ojos en blanco me seguían, tuve la sensación de que me estaba casando, pero por dentro aún era mi hermano, pero yo sabía que si me quedaba allí ya no la contaría, así que me salí rápidamente de la habitación y cerré con fuerza. Me quedé allí hasta que después de un rato abrí la puerta para descubrir que mi hermano ya no estaba.
Después de todo lo que sucedió, me aventuré a salir a la calle para ver si lo encontraba, pero cuál había sido mi sorpresa que quien estaba allí con una escopeta era mi vecino. Me confesó que ya sabía por lo que estaba pasando mi hermano y ya tenía días preparado en caso de ser necesario. Él era de San Javier y durante mucho tiempo estuvieron a la merced de esa criatura. Me preguntó por mi hermano y le mentí diciéndole que afortunadamente no se encontraba en casa. Se despidió de mí sin decir nada más, creo que sabía que le había mentido. Mi madre ya se encontraba en la habitación, recogiendo todos los destrozos que ocasionó esa cosa, me preguntó por mi hermano y también le mentí diciéndole que fue a buscar más medicina. Me di cuenta que el cuerno que se le había quebrado al bechuje estaba allí, así que pensé que podía llevárselo a la bruja de San Javier en cambio de algo que me ayudara para mi hermano. A la mañana siguiente fui a San Javier en el primer camión y al llegar a la casa de la bruja me di cuenta que estaba destrozada por dentro. Un hombre se acercó a mí y me comentó que hace 2 noches una criatura salió de la oscuridad y sacó a la bruja de la casa de un jalón. La anciana no resistió el golpe y falleció. Entonces recordé que ella me había dado su ojo de venado, la protección que tenía me la otorgó a mí y por ello la criatura no podía hacerme nada. Me sentí culpable por lo que pasó, pero aún así yo tenía una misión, la cual era buscar una bruja. Durante años he resguardado el cuerno de ese bechuje, por si en algún momento llego a encontrar a una bruja igual de buena como la que conocí. Desafortunadamente aún no he podido ayudar a mi hermano, pero en ocasiones tengo el presentimiento de que por las noches aún me visita después de tantos años.